Poder nosotros aperturar Microsoft Word, tenemos múltiples opciones o múltiples procedimientos. Entonces, vamos a ir mostrando cada uno de estos procedimientos según la necesidad que nosotros o en la circunstancia en la que nosotros nos podemos encontrar. Entonces, para poder visualizar o ejecutar eso, lo primero que hay que hacer para trabajar con Word es obviamente arrancar el programa. Si nosotros no arrancamos nuestro programa, pues no tendremos un espacio donde trabajar, menos donde insertar nuestros textos. Todos conocemos nuestros equipos de cómputo, pero no todos conocemos la funcionalidad de las diferentes herramientas que contiene nuestro ordenador. Entonces, señores participantes, aquí nosotros vamos a iniciar con esa primera fase. Vamos a ir demostrando cada uno de estos procedimientos de forma práctica. Para lo cual, denme un segundo, por favor, para poderles compartir todo el escritorio y así poder trabajar de forma más dinámica posible. Ahí está. Entonces, ahora ustedes pueden visualizar mi escritorio por completo. Entonces, cuando nosotros iniciamos nuestro ordenador, en la mayoría de los casos van a tener una apariencia similar al encender su ordenador. Entonces, el primer método para poder abrir o aperturar o ejecutar Microsoft Word es irnos a la barra de inicio o a la opción inicio y luego hacerle clic. Posteriormente, ir a todas las aplicaciones y dentro de las aplicaciones instaladas que hay en nuestro computador o en nuestro ordenador, los programas, según su nombre, están clasificados alfabéticamente. Entonces, Word es casi la inicial de la palabra W, es casi la penúltima letra del abecedario. Eso significa que en esta barra de desplazamiento vertical tendría que desplazarme hasta la parte casi final. Entonces, ahí podré visualizar que está mi programa Microsoft Word. Entonces, para poder acceder desde este enlace, tengo que hacerle solamente un clic. Y cuando yo le haga un clic, la primera ventana que me va a cargar es esta. Y en la mayoría de los casos, lo más recomendable es aperturar un documento en blanco. Entonces, procederé a hacerle un clic y automáticamente el Microsoft Word se ha aperturado la ventana de inicio para cualquier documento que nosotros queremos procesar. Esto es una manera. Vamos a explicar otra manera. La segunda manera de acceder a Microsoft Word es mediante el icono de acceso directo que tenemos en el escritorio de nuestro ordenador. En este caso, este es el escritorio y trataremos de ubicar donde dice Microsoft Word. Este es el enlace que tenemos o el acceso directo que tenemos a Microsoft Word desde el escritorio. Cuando tenemos el icono en el escritorio, nosotros para poder acceder tenemos que hacerle un doble clic. Entonces voy a ejecutar, voy a hacer doble clic. En este caso me aparece un error, puesto que tal vez
este enlace no está en la ubicación correcta. Entonces, para poder aperturar, puedo entrar en mi barra de tareas y abrir Microsoft Word. Entonces, también este procedimiento del Microsoft Word, su apertura, se puede hacer desde la barra de tareas si es que está anclado a la barra de tareas. Más adelante vamos a también explicar de cómo se ancla muchas veces nuestro acceso directo a la barra de tareas, porque a veces se nos hace un poquito engorroso estar buscando desde menú inicio o en otra ubicación para poder ejecutar este programa. Entonces, aquí también nosotros podemos visualizar la gama de opciones que tiene Microsoft Word para poder aperturar las diferentes plantillas, ya sea un documento en blanco o algo que verdaderamente nos genere curiosidad ejecutar. Entonces, yo voy a hacer clic en Nuevo y automáticamente me va a habilitar para poder yo abrir un documento en blanco o si deseo puedo aperturar una plantilla que ya tiene o que ya viene predeterminado por el programa, o sea, por los desarrolladores de Microsoft Word. Estas plantillas ya vienen prediseñados y con los formatos establecidos. Si yo deseo, puedo utilizar esto, pero la mejor recomendación es cuando nosotros queremos iniciarnos o iniciar la elaboración de un documento, lo que nosotros tenemos que aperturar es un documento en blanco, ya que ahí tendremos la libertad para poder realizar todo lo que nosotros queramos realizar. Pero en cambio, cuando nosotros aperturamos una plantilla, ¿qué es lo que pasa? En la mayoría de los casos ya los formatos están establecidos y cuando nosotros queremos modificar o insertar algo extra a esos documentos o a estas plantillas, se nos va a hacer complicado porque no vamos a entender de cómo está configurado cada uno de los componentes. Entonces, estos serían los dos primeros procedimientos para poder ejecutar nuestro Microsoft Word. Y tenemos una herramienta mucho más poderosa que les voy a ir detallando. La tercera forma de acceder a Microsoft Word es el acceso de forma experta. Este método de acceso nunca nos va a fallar. Entonces, hagamos de cuenta que si nosotros estamos en nuestra computadora y no tenemos este acceso de aquí, no tenemos este acceso que tenemos en la barra de tareas y tampoco tenemos el acceso por este medio. Entonces, la forma más experta, como dicen, avanzado que nosotros podemos tener para poder ejecutar nuestro programa Microsoft Word, dice, voy a mostrarles el teclado en la pantalla para que ustedes puedan entender y ustedes también ejecutarlo en sus casas o en sus centros de trabajo. Este es el teclado que para muchos de nosotros aparece tanto en los teclados de las PCs de escritorio y de las laptops. Lo que tenemos que aplastar para poder ejecutar es la tecla Windows más la tecla R primero. Y miren, cuando yo aplasto la tecla Windows más R, me aparece el comando ejecutar. A ver, otra vez vamos a explicar. Tengo que aplastar la tecla Windows y no lo voy a soltar. Lo voy a mantener aplastado, como quien dice, y luego, sin soltar, voy a aplastar la tecla R. Aplasto y lo suelto.
Ahora sí, cuando hago ese procedimiento se aperturará esta ventanita. En esta ventanita vamos a escribir la palabra WinWord, tal como indica en nuestro manual. A ver, ¿cómo está escrito en nuestro manual la letra WinWord? Entonces, está correctamente escrito. Luego de escribir esa palabra, lo voy a poner en aceptar. Y miren, automáticamente ha cargado la ventana que al inicio se ha mostrado en el primer y segundo procedimiento. Eso es las tres formas de aperturar nuestro Microsoft Word o ejecutar nuestra aplicación Microsoft Word en la versión que nosotros deseamos. En muchos casos, esta presentación o esta apariencia de Microsoft Word va a ir variando, porque las versiones de una a otra versión, siempre hay una variación en la interfaz o en la presentación de esta parte de la ejecución de nuestro programa. Entonces, pero lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando se ejecuta nuestro programa, encontraremos todas estas opciones, pero tal vez en diferentes colores, en diferentes ubicaciones o en una diferente presentación. Pero esto de acá nosotros siempre lo vamos a tener de esa manera. Entonces, en este caso, aperturaremos un documento en blanco. Entonces, señores participantes, de este curso, ustedes pueden visualizar ya la pantalla principal de nuestro programa Microsoft Word. Como muy bien sabemos, Microsoft Word no es que exista una sola versión. Tenemos diferentes versiones, desde la 2021, 2019, 2016, 2013, 2010 y así sucesivamente podemos ir retrocediendo hasta la creación de este programa que nos permite procesar nuestros documentos. Entonces, las versiones más actuales de estos programas son herramientas en las que nosotros podemos ir visualizando las diferentes herramientas ya de forma sencilla. O sea, es decir, todas las opciones o todas las herramientas ya no están muy escondidas como en las versiones anteriores. Las herramientas están más visibles, englobados en las diferentes menús, y dentro de los menús tenemos un conjunto o agrupamiento de herramientas. En muchas ocasiones, cuando nosotros queremos utilizar Microsoft Word, lo primero que tenemos que saber es reconocer cuáles son las partes que tiene este programa en su ventana principal de trabajo. En este caso, nosotros o ustedes en su manual, en su material, tienen todas las especificaciones de cada sección que tiene nuestro programa. Entonces, esta ventana que ustedes están visualizando en sus monitores o en la pantalla de sus celulares es la misma con la que nosotros estamos trabajando. Ahí está bien enmarcado todas las partes que contiene nuestra ventana. En este caso, nosotros, para esta ilustración, hemos considerado 14 partes.
entre los cuales los vamos a ir explicando de acuerdo a lo que vamos a ir avanzando. Lo primero que tenemos que conocer es nuestra barra de título. ¿Dónde está nuestra barra de título en este escenario de trabajo? La barra de título está ubicado aquí, donde dice documento 1 o documento 11. ¿Qué significa esto? Nuestro documento, cuando lo cerremos, se va a guardar con este nombre. Pero si nosotros queremos visualizar exactamente cómo se llama o cómo queremos guardar, con qué nombre queremos guardar, lo único que tenemos que hacer es, miren, voy a hacer lo siguiente. Quiero cambiar este nombre que es muy común. Entonces voy a guardarlo a este documento con un nombre específico para que ese nombre figure aquí. Entonces voy a ir a esta pestaña y le voy a decir guardar. Guardar, voy a examinar y en este caso solamente lo voy a guardar en el escritorio. Y voy a decir material y text. Ahí está. Lo pongo en guardar. Y miren, automáticamente mi barra de título ya no aparece con el nombre anterior. Ahora el nombre es Material ITEC. Y al costadito ya me sale un mensaje y me dice material guardado. Entonces, con esa seguridad, miren que en las nuevas versiones de mi Microsoft Word ya hasta nos indica cuando el documento está guardado. En versiones anteriores de Microsoft Word no nos indica estas opciones. Y entonces ya tenemos una clara ventaja o diferencia o seguridad cuando nosotros trabajamos nuestros documentos y entendemos en qué momento está guardado y en qué momento no está guardado nuestro documento. Ahí está. Esto es la barra de título. Luego, también en el material tenemos la siguiente opción, la cinta de opciones o la barra de menú principal. La barra de cinta de opciones es esta sección en la que nosotros podemos visualizar la pestaña que dice Archivo, Inicio, Insertar, Dibujar, Diseño, Disposición, Referencias, Correspondencia, Revisar, Vista y la pestaña Ayuda. Todo este bloque que nosotros vemos de títulos, esa es la cinta de opciones o también conocido como el menú principal. Este conjunto de listados que se conoce como cinta de opciones agrupa las diferentes herramientas de trabajo para la edición de nuestro documento. Como podemos visualizar, en el primer bloque tenemos la pestaña Archivo. La pestaña Archivo nos da acceso a crear un nuevo documento, a abrir un nuevo documento, saber la información de nuestro aplicativo, guardar nuestro documento, guardar como nuestro documento, imprimir, compartir, exportar y hasta cerrar el mismo programa que nosotros estamos ejecutando. Luego también nos permite visualizar la cuenta del usuario. Nuestro programa, a qué usuario está registrado, qué usuario está usando nuestro Microsoft Word, los comentarios y las
opciones de configuración a nivel de barras, a nivel de opciones y otros componentes que nosotros podemos necesitarlo más adelante. Luego tenemos a la pestaña Inicio. Y esta pestaña Inicio que engloba a este conjunto de herramientas que nos permite editar, implementar o desarrollar un trabajo. Más adelante vamos a explicar cada uno de estas cajas de herramienta para qué nos sirve y cómo se considera o cómo se conoce también todos estos componentes o también conocido estas herramientas individuales que están agrupados bajo ciertas características. Entonces, esa es la cinta de opciones, que en nuestro manual o en nuestro material que vamos a trabajar, lo vamos a ir encontrando y también podremos ir visualizando de cómo está compuesto cada uno de ellos. Entonces, la siguiente parte de nuestra ventana o espacio de trabajo de Microsoft Word son las pestañas. A cada unito que nosotros estamos visualizando aquí se le llama pestaña. De ahora vamos a decir pestaña Inicio, pestaña Insertar, pestaña Dibujar, pestaña Diseño, pestaña Disposición, pestaña Referencias, pestaña Correspondencia, pestaña Revisar, pestaña Vista y la pestaña de Ayuda. Entonces, cada pestaña tiene diferentes cajas de herramienta. Y estas cajas de herramienta tienen su funcionalidad según la necesidad que nosotros vamos a ir teniendo en la elaboración de nuestros documentos. ¿Correcto? Entonces, la siguiente parte o el siguiente componente son los grupos o cajas de herramientas. Aquí podemos visualizar que en el menú o en la pestaña Inicio podemos encontrar 1, 2, 3, 4 y 5 cajas de herramienta. La primera caja de herramienta que podemos visualizar es la caja de herramienta de portapapeles. En la caja de herramientas portapapeles vamos a encontrar elementos como pegar, cortar, copiar y copiar formato. En la caja de herramienta fuente vamos a ver la tipografía de letra, el tamaño de la letra, aumentar el tamaño de letra, disminuir el tamaño de letra, cambiar de mayúscula a minúscula, de minúscula a mayúscula. También podemos encontrar convertir una palabra en nombre propio, intercambiar las mayúsculas y las minúsculas de forma alternada. Si he configurado algo y no me gusta, puedo borrarlo el formato en general. Y si estoy elaborando un texto, puedo ponerlo en negrita, en cursiva, lo puedo subrayar, lo puedo tachar, puedo crear el subíndice, el superíndice. Si quiero textos artísticos o con efectos, puedo trabajarlo desde acá. Si en un documento he redactado algo y no estoy seguro, puedo resaltar, puedo cambiar el color de letra. Y miren, cada caja de herramienta tiene sus componentes y cada componente siempre juega un papel muy importante en el desarrollo o implementación de nuestros documentos. Y luego al costado tenemos los estilos y también la edición.
Posteriormente vamos a visualizar dentro de las cajas de herramienta los botones o comandos. A cada cosita que hemos detallado hace un momento, a este de acá, a este, de forma individual, a cada uno de estos se les llama botones o comandos, como nosotros podemos visualizar en esta imagen. A cada uno de estos componentes se les conoce como botones de comando. Y estos de acá cumplen una determinada función, solo una función. Los comandos siempre ejecutan solamente una función. No podemos ejecutar dos funciones a la vez. Por eso, estas herramientas, estos botones de comando, siempre están visibles para cada acción que nosotros queremos insertar o, como quien dice, incorporar en nuestro documento. Luego vamos a ir visualizando también el cuadro de control. ¿Por qué se le denomina cuadro de control? Porque si nosotros queremos, desde esta opción, podemos cerrar el documento, podemos maximizar el documento y también podemos minimizar el documento. Entonces, esto de acá es el panel de control de nuestro programa. En este caso, del programa de Microsoft o Microsoft Word. A estos tres botoncitos se le denomina botones de control. Luego tenemos la barra de herramientas de acceso rápido. ¿Cuáles son esas barras o cuál es esa barra de herramienta de acceso rápido? Si nosotros nos ubicamos en nuestra pantalla, en la esquina superior izquierda, podemos encontrar un disquete para guardar, un enlace para deshacer un cambio o para reponer un cambio. Tenemos un acceso directo o rápido para poder imprimir un documento. Si estamos con mouse o estamos utilizando el modo táctil de nuestro ordenador, en este caso una laptop, o también puede ser una computadora. Estos de acá, esta barrita de acceso rápido, nosotros podemos configurar a la necesidad o a la utilidad de herramientas que nosotros usamos con mayor frecuencia. En este caso, yo he habilitado el botón guardar para ya no estar yendo a mi pestaña archivos y buscar la opción guardar. Pero si nosotros ya vamos a tener un conocimiento un poquito más avanzado, nosotros podemos combinar o crear atajos de nuestro teclado para poder almacenar toda esa información o todos los cambios que nosotros vamos a realizar dentro de nuestro documento. Entonces, esos son o esas opciones que visualizamos acá se le conoce como la barra de acceso rápido. Y si deseamos, podemos hacer clic en la flechita que aparece al lado derecho de todas estas opciones y ir agregando los componentes que deseamos utilizar. Digamos, yo quiero agregarle el botón nuevo, solamente le hago clic y miren, automáticamente se ha agregado aquí el botón nuevo. Si yo quiero agregar por ahí, dibujar tabla, de repente en mis trabajos estoy utilizando mucho las tablas, yo lo voy a agregar esa herramienta de dibujar tabla. Y miren, por algo se le denomina a toda esta sección como barra de acceso rápido,
ya que no voy a estar yendo hasta la pestaña insertar para insertar una tabla, sino desde este acceso puedo utilizar esa función para poder insertar o dibujar una tabla según la necesidad que tenga en la elaboración de mi documento. El siguiente componente son las reglas. Tenemos dos tipos de regla. Tenemos la regla horizontal y la regla vertical. ¿Cuál es la función de estas dos reglas? Estas dos reglas nos permiten visualizar de dónde a dónde podemos insertar el contenido a nuestro documento, ya sean imágenes, ya sean tablas o ya sea texto. Esto nos muestra un límite inferior y un límite superior a nivel horizontal. Y a este lado, en la parte lateral izquierda, podemos visualizar también la barra, o mejor dicho, la regla lateral o la regla vertical. Esta regla vertical igual nos va a permitir identificar desde dónde es el límite inferior de dónde vamos a considerar nuestro texto y dónde es el límite superior donde vamos a considerar o vamos a llegar a poner nuestro texto, imagen o tabla que podamos insertar. Entonces, miren, yo les voy a mostrar desde esta parte, es de donde se activa la regla. Si ustedes en su ordenador no tienen la regla activada, se tienen que ir a la pestaña Vista. En la pestaña Vista van a ir a la opción o a la caja de herramienta mostrar y en la caja de herramienta mostrar ubicarán la regla, las líneas de cuadrícula y el panel de control. Entonces, lo que normalmente debería estar activado en nuestro programa de Microsoft Word es la regla vertical y la regla horizontal. Pero, profesor, aquí nosotros no visualizamos con exactitud de dónde a dónde podemos insertar texto. Entonces, si yo habilito la cuadrícula o la línea de cuadrícula, esto me indica, según la regla, miren, visualicen, el límite inferior es donde está parpadeando mi cursor y el límite superior llega solo hasta aquí, tanto a nivel vertical como horizontal. Entonces, esta es la configuración y los métodos de activación de los componentes adicionales o los componentes básicos que nosotros tenemos que tener activado en nuestro programa Word en la primera ventana. Esto nos permitirá ubicar con exactitud dónde vamos a colocar de repente una imagen, una tabla, un texto, cómo vamos a tabular los contenidos y todo ello. El siguiente componente que vamos a tener son, a ver, un momentito, son los iniciadores de cuadro de diálogo. ¿Cuáles son esos iniciadores de cuadro de diálogo? Por si acaso, la mayoría de las cajas de herramienta tienen ese iniciador del cuadro de diálogo. Hagamos de cuenta que en esta caja de herramienta nos falta algún componente o algo queremos hacer con los párrafos y no puedo visualizar acá. Yo para poder visualizar tengo que hacer clic en el iniciador del cuadro de diálogo. Si yo le hago un clic, miren, automáticamente me ha aparecido más opciones para poder configurar, tanto a nivel de sangría,
y espacio, saltos de línea y miren todos esos componentes adicionales que yo tal vez en esta caja de herramienta no lo he podido visualizar. Igualito en la caja de herramienta fuente, si yo hago un clic, miren, me aparece todos los componentes o los botones de comando que yo tenía en forma gráfica, aquí lo tengo en forma detallada. Y si yo voy un poquito más avanzado, puedo visualizar muchos más componentes para el tratamiento del contenido de mi documento. Entonces, a estos bloquecitos pequeños con flechitas, estos recuadros con flechitas hacia la parte inferior, son los iniciadores del cuadro de diálogo para configuraciones adicionales de nuestro documento o el contenido de nuestro documento. Luego tenemos la barra de estado. La barra de estado cumple un papel muy importante. Antes de continuar, voy a desactivarlo, la línea de cuadrícula. Y para irnos a lo que nosotros vamos a entender como la barra de estado. ¿Por qué se conoce con ese nombre a esa sección de nuestro documento? En esta barra de estado, nosotros podemos visualizar nuestro documento, cuántas hojas tiene. Nuestro documento, cuántas palabras redactados ya tiene. ¿Y en qué idioma estoy redactando mi texto? En algún caso, a la mayoría de ustedes, de seguro les ha parecido ese error de que cuando copian del internet, control C, control V a sus documentos o el contenido de un documento y lo pegan en Microsoft Word, les aparece líneas rojas debajo del texto que ustedes han pegado, pese a que el texto está bien escrito. Lo que ustedes tienen que verificar para que no tengan ese problema es irse que esto esté en idioma español. Si está en idioma inglés, les va a aparecer esos errores, que más adelante lo vamos a explicar de forma demostrada, todos esos sucesos o acontecimientos que cada uno de ustedes hayan tenido en la elaboración de sus documentos. Muy bien, viene el siguiente componente. Los botones de vista de documentos. ¿Qué son las vistas de documentos? Las vistas de documentos que tenemos en este caso en Microsoft Word son de tres tipos. El modo lectura, el modo de impresión o el diseño de impresión, el diseño de página web. Cuando nosotros utilizamos el diseño de impresión, es cuando nosotros podemos insertar y editar o manipular el contenido de nuestro documento. Si nosotros cogemos el diseño web, lo vamos a visualizar el contenido de nuestro documento en pantalla completa. Y si nosotros, a ver, un momento aquí, cuando nosotros estamos en diseño web, no podemos modificar el contenido de nuestro documento. Solo podremos darle una lectura, podremos darle una selección, podremos copiar, pero tampoco podemos cortar el contenido. Y en el modo de vista de lectura, solo me permitirá leer el contenido. Más adelante visualizaremos cada uno de estos componentes de forma un poquito más detallada, pero ya con ejemplos. Y más abajo tenemos la famosa opción del zoom. ¿Qué es el zoom? El zoom es la opción de lupa en aumentar
o disminuir el tamaño de vista del contenido de nuestro documento. O sea, es decir, el texto que contiene nuestro documento podemos acercar o alejar. Muy bien sabemos en la visión natural del ser humano, cuanto más cerca a la vista, el texto será más grande. Cuanto más lejos de la vista, el texto será más pequeño. Y si es muy cercano a la vista, nosotros no podemos realizar la lectura. Tampoco cuando está demasiado alejado. Entonces, el zoom cumple ese papel de acercar o alejar según la capacidad o la visión que cada uno de nosotros tenemos para poder realizar la lectura y identificar qué letra o qué contenido tiene el documento. Ahí está. Entonces, eso es el componente. Ahí está la otra regla que nosotros hemos mencionado. A ver, luego tenemos la barra de desplazamiento y los botones de vista de documento. Entonces, la barra de desplazamiento es esta que estamos visualizando al lado derecho de nuestra ventana. Ahí está. Esa es la barra de desplazamiento vertical. Si nosotros agrandamos un poquito más nuestro zoom o acercamos un poquito más nuestra pantalla, recién se habilitará la barra de desplazamiento horizontal. Ahí podemos visualizar las dos opciones. A ver, un momento. Tenemos una llamada. A ver, vamos a ver la fila de consultas para poder explicar y absolver sus preguntas. A ver, Diana Vanessa Ríos, ¿cuál será su consulta o inquietud? Bueno, parece que no están. Entonces, vamos a continuar. Muy bien. Continuamos. Entonces, esta es las herramientas y las opciones y las partes que tiene nuestra ventana de Microsoft Word al inicio de la ejecución de nuestro programa. A ver, vamos a ver el chat. Entonces, a ver, un momento. Muy bien, no hay consultas y entonces continuaremos. Ya, entonces esas son. Ahora viene la siguiente fase más importante o la más bonita, en la que nosotros ya interactuaremos directamente con lo que es la creación de un documento y la manipulación de sus contenidos mediante las cajas de herramienta, portapapeles y fuente. Para lo cual voy a pedir que cada uno de ustedes, si es que tienen una computadora, una laptop a la mano, empiecen o enciendan e inicien su programa Microsoft Word, de la cual vamos a ir explicando cada uno de sus procedimientos y funciones que cumplen cada botón de comando que está incorporado en cada caja de herramientas. El día de hoy trataremos de las herramientas de portapapeles, trataremos la caja de herramienta fuente. Entonces,
Cuando nosotros insertamos un texto, en este caso voy a poner ITEC 123-2023. Si ustedes visualizan, yo lo único que he hecho es escribir un texto al cual le vamos a darle un tratamiento de fuente. ¿Cuál es la función de la fuente o de la caja de herramientas de fuente para el tratamiento de un determinado contenido? Ojo, cuando nosotros queremos manipular la fuente de un texto, lo que tenemos que hacer es, primero, seleccionar si es que ya está escrito el texto. Y si es que no está escrito, configuraremos sin poder previsualizar ningún contenido. En este caso, he seleccionado y voy a agrandarlo un poquito para que ustedes puedan visualizar de cómo va a ir cambiando según yo voy utilizando los diferentes botones de comando que tiene la caja de herramienta fuente. Lo primero que voy a desplegar es la tipografía de la letra. Si nosotros desplegamos, a ver un ratito para que se visualice, voy a correrlo un poquito este contenido hacia la derecha. Muy bien, ahí está. Una vez seleccionado, hago clic en la tipografía de la fuente. Entonces, yo podré cambiar o alterar el tipo de presentación de la letra que va a tener. A eso se conoce como la tipografía de la letra. Entonces, en el primer bloque aparecerán los fuentes o las fuentes que recientemente he utilizado en la elaboración de mis documentos. Luego, posterior a eso, recién aparece todas las fuentes que tiene incorporado Microsoft Word en sus diferentes versiones. Entonces, yo puedo ir pasando el cursor del mouse por cada una de las tipografías y lograré visualizar de cómo va a ir quedando mi texto a nivel de presentación. Entonces, yo puedo pasar uno por uno o si no también puedo dejar ahí el cursor del mouse y desplazar y utilizar las teclas de desplazamiento, o sea, las flechitas de nuestra tecla que hay para subir, para bajar, irse a la derecha, irse a la izquierda o desplazarse a la izquierda o a la derecha. Con eso puedo ir visualizando y bajando lentamente y eligiendo cómo quiero que se presente o cuál sea su apariencia del texto que yo quiero mostrar en mi documento. Entonces, ahí pueden visualizar, estoy bajando uno por uno y el texto va cambiando de presentación. Entonces, una vez seleccionado uno de ellos, yo lo puedo pulsar la tecla Enter o si no, hacerle clic. Entonces, aquí ustedes pueden visualizar las diferentes tipografías de letra que tiene en esta caja de herramienta este comando. Entonces, ahí está. Ustedes eligen uno de ellos y lo insertan o lo consideran para sus documentos. Pero hoy en día, la tipografía de letra que se utiliza con mayor frecuencia son lo que es la tipografía de letra Arial y la tipografía de letra Times New Roman.
Entonces, si yo quiero utilizar la tipografía de letra Times New Roman, está casi al final. Entonces voy a seleccionar en este caso la tipografía de letra Times New Roman. Luego, aparte de ello, también, si el texto es muy pequeño, yo le puedo aumentar de tamaño. Ahí está. Aquí puedo manipular de manera directa el tamaño de letra. Pero si yo quiero ver gradualmente, el tamaño de mi texto, puedo utilizar el aumentar tamaño o el disminuir. Entonces, en cada clic va a ir aumentando una determinada cantidad de tamaño, o también al costado tengo que pueda disminuir gradualmente el tamaño. Pero ¿qué pasaría? Muchos de nosotros, cuando trabajamos elaborando documentos, por ahí se le ocurre a alguien considerar algunas letras en minúscula y otras en mayúscula. En este caso, aquí podemos visualizar que el texto está todo en mayúscula. ¿Y cómo lo convierto a minúscula? Muchas veces cuando no conocemos esas funciones de Microsoft Word, ¿qué es lo que hacemos? Borramos, desactivamos el bloc mayús y lo escribimos de nuevo. No, no es necesario. Nosotros podemos cambiar desde esta herramienta, desde este comando, desde este botón de comando. Al hacer clic nos dice, ¿a qué quieres convertir? ¿A tipo oración? ¿A minúscula? ¿A mayúscula? ¿Poner en mayúscula cada palabra o alternar? Entonces yo voy a poner que sea todo minúscula. Y miren, todo lo que concierne a lo que es texto se ha cambiado a minúscula. Ahora, si yo deseo, puedo también ponerle solamente a la primera letra en mayúscula. Le voy a decir poner en mayúscula cada palabra. O también le puedo poner tipo oración. Y miren que ustedes pueden visualizar que solamente la I se ha convertido en mayúscula y el resto se mantiene en minúscula. Para que puedan visualizar mejor, voy a poner la abreviatura de ingeniero y a la vez voy a poner mi nombre. Y van a ver cómo voy a alternar esos componentes. Y más abajito vamos a poner el nombre de una provincia, o también podemos poner el nombre de nuestro querido Perú. Ya está. Si ustedes visualizan, todo esto está en mayúscula. Y si yo quiero convertirlo a minúscula, ya sabemos. Podemos irnos a esta sección y decirle convertir a minúscula. Y miren, todo se ha convertido en minúscula. Pero si yo quiero cambiarlo a mayúscula, también lo puedo cambiar a mayúscula. Pero si yo deseo alternar mayúsculas con minúsculas, también. Si esto está en mayúscula, miren esto. Miren este efecto que nos permite hacer. Ahorita, todas las iniciales de las palabras están con mayúscula. Y esta otra opción que me permite dice alternar mayúsculas y minúsculas. ¿Qué implica eso? Implica de que las letras que están en mayúscula estarán en minúscula y las letras que están en minúscula pasarán a ser mayúsculas. Y le hacemos un clic y automáticamente miren todo lo que se ha invertido. Entonces, las herramientas y los botones de comandos que tiene Microsoft Word nos permiten hacer todos esos cambios. Y ahora, si a todo lo quiero poner en mayúscula, lo único que tengo que hacer es seleccionar y poner en mayúscula. Muy bien. Luego de realizar eso, esto voy a retroceder ya un poquito
para poder demostrarle las demás configuraciones o opciones que tiene Microsoft Word, es como, por ejemplo, si yo quiero poner en negrita esta línea de texto, yo solamente tengo que hacerle clic en negrita. Pero miren, cuando yo paso el mouse por encima del botón, me dice que si tú quieres poner en negrita a tu documento o a tu texto seleccionado, puedes presionar Control más N. Control más N habilita o pone el texto seleccionado en negrita. Al costado tenemos otra herramienta, otro botón de comando, que es considerado como una herramienta más. A esa herramienta se le conoce como la cursiva. ¿Qué es la cursiva? Es considerar el texto seleccionado con un ligero inclinamiento hacia la derecha. Entonces hago clic y miren, automáticamente el texto se ha inclinado hacia la derecha. A eso se llama formato cursiva. Y también nos indica que si tú quieres realizar esa operación sin hacer clic en este botón, puedes aplastar la combinación de tecla Control más K. Control más K pone en formato cursiva al texto seleccionado. Luego, al costadito tenemos una opción de subrayado. Y si le hacemos un clic, nos va a subrayar el texto que hemos seleccionado. Pero también para ello tiene una combinación de tecla, que es en este caso Control más S. Entonces, esa opción permite a subrayar. Pero ojo, miren al costado del subrayado. Hay una flechita que indica que tiene más opciones. Si yo le hago clic en esa opción, me permite visualizar los tipos de subrayado. Puedo hacer un subrayado doble, puedo hacer un subrayado grueso, puedo hacer un subrayado punteado, puedo hacer un subrayado de guiones, un subrayado de punto y guión, un subrayado punto, punto, guión, o si yo quiero, puedo hacer un subrayado ondulado. Muy bien, de repente por ahí se me ocurre poner un subrayado ondulado, pero no de ese color. Yo quiero que el subrayado sea color colegio. Entonces, voy a ir a la misma opción de la flechita, voy a desplegar las demás opciones y voy a ir al color del subrayado. Y miren, cada vez que voy pasando por encima de uno de los colores, el subrayado también va cambiando de color. A eso se llama que nos está permitiendo previsualizar de cómo va a quedar si nosotros elegimos ese color para nuestro subrayado. Entonces, como he dicho que voy a necesitar o voy a seleccionar el subrayado de color rojo, yo le voy a poner clic en rojo y automáticamente ha quedado el color de subrayado ondulado de color rojo. Ya está. Ahora, si yo tal vez en algún momento no estoy seguro, hagamos de cuenta que el nombre del docente o del profesor, del guía, del tutor, no me acordé su apellido segundo. Entonces, si yo no estoy seguro, puedo tacharlo para decir que este apellido o de esta palabra no estoy seguro si en ese lugar va. Entonces, con este tipo de ayuda, yo ya puedo redactar tal vez también mis documentos de una forma o de manera más precisa, ya que los documentos que voy a ir, o las líneas de texto, o las palabras que voy a ir tachando, son
las que no estoy seguro si los voy a considerar por ahí. Entonces, también tenemos esas herramientas. Luego tenemos el famoso subíndice y el superíndice. Estas opciones de aquí, estos dos botones de comando, nos permiten tal vez elaborar una ecuación sencilla, ilustrarlo dentro de nuestro documento. Hagamos de cuenta que quiero decir x sub 2. Si yo voy a escribir x2, me va a aparecer así. Y la presentación o la representación que tiene no sería lo correcto. Entonces, para utilizar de una forma más práctica, yo tendría que utilizar el subíndice. Entonces, una vez puesto, lo voy a desactivar y ya se comporta como x sub 2. Y de repente por ahí se me ocurre quiero poner x al cuadrado, porque si yo pongo así, no significa, eso más parece 2x. Si yo quiero poner x al cuadrado, puedo utilizar la herramienta superíndice. En superíndice activo, escribo el 2 y luego lo desactivo. Y miren cuál ha sido el comportamiento. El subíndice coloca el texto que insertamos al activar en la parte inferior. El superíndice inserta el texto o número si habilitamos el superíndice en la parte superior de la mitad para arriba. Entonces ahí está. Tenemos también el uso de esos dos botones de comando para la elaboración de nuestro documento y una presentación mucho más dinámica. Luego podemos visualizar también un botón de comando que nos permite agregar efectos de texto y tipografía a nuestro texto. A ver, profesor, cuando usted ha digitado ese texto, a ver, a ese texto insertado o agregado, aplícale ese formato. Muy bien. Voy a ir acá, voy a hacerle clic en la flechita que está al lado derecho y voy a seleccionar. Y miren cómo va quedando el texto detrás de la ventana emergente que nos muestra esta ayuda. De repente voy a utilizar esta opción. Y miren, voy a aumentar el tamaño. Mira el efecto artístico que tiene nuestro texto. Una vez que hayamos activado esto, nos va a aparecer más opciones. Podemos darle un color de contorno y miren, el color de contorno cambia todo el borde exterior de nuestro texto. Y ustedes pueden agregarle el color que mejor les parezca. Yo voy a mantener en el mismo color para darle otros efectos. Entonces, puedo darle una sombra. Una sombra puede ser paralela o puede ser una sombra como reflejo. Y miren, ustedes pueden visualizar cómo es el comportamiento con ese efecto. Luego puedo poner un efecto de reflejo. El efecto de reflejo, como cuando ustedes ponen algo sobre el agua y encima queda algo. O más característico, si algo ponemos sobre el espejo, hay un reflejo que genera, que es una copia invertida de la misma imagen. Ahí está, miren, pueden visualizar que se ha generado un reflejo del mismo texto, pero invertido. Es el mismo efecto del espejo. Ahí está. Luego tenemos también la opción de iluminar a nuestro texto. Iluminar es ponerle un color que resalte por todo el perímetro de cada una de las letras que contiene
este texto. Ahí está. Y también podemos aplicarle otros formatos. Eso ya vamos a ver según la necesidad que cada uno de nosotros tengamos en la elaboración de nuestros documentos. Luego, aquí podemos visualizar, digamos, como no sabía esto y quiero que sea un poquito más resaltado, en Microsoft Word, en la caja de herramientas fuentes, tenemos el botón de comando resaltador. Es como nosotros utilizamos el resaltador manual para poder resaltar partes importantes de nuestro documento. También el Microsoft Word tiene esa herramienta en diferentes colores, dependiendo al gusto del que elabora el documento. Luego viene la parte complementaria, el color de nuestro texto. Desde aquí nosotros podemos cambiar los colores según esta paleta de colores que nos preestablece nuestro programa. Si no deseamos ninguno de esto, aquí tenemos los colores estándar, los colores sólidos. Y si no nos gusta ninguno de esto, podemos entrar a más colores y desde ahí importar un determinado color que esté acorde al documento que estamos elaborando, o si no, podemos darle un degradado según el color con la que se encuentra en este momento. Entonces, eso es la caja de herramientas fuente. Y nos estamos olvidando de algo muy importante, que es el botón borrar todo el formato. Hagamos de cuenta que hemos configurado todo este texto a un formato que nos gustaba y al final nos olvidamos con qué formato inicial estaba. Si queremos retroceder hasta el inicio, lo único que vamos a poner es clic, borrar todo el formato. Y miren, se ha borrado todo el formato que he ido asignando desde el inicio de la inserción de texto en mi documento. Ya no hay. Ahora sí, hemos terminado con la caja de herramienta fuente y para qué sirve cada uno de los botones de comando que está incorporado en este bloque. Ahora vamos a hablar de la caja de herramientas portapapeles. Si nosotros visualizamos la caja de herramienta portapapeles, solamente tiene 4 herramientas. Esas 4 herramientas cumplen un papel muy importante en la elaboración de nuestros documentos. Ya sea si este título quiero duplicar, tendría que hacer clic en copiar. O si no quiero hacer clic en copiar, puedo utilizar el atajo de teclado control más C. Pero en este caso vamos a utilizar este panel de ayuda y vamos a identificar qué función cumple cada uno de los botones de comando que se encuentran dentro de él. Entonces voy a hacer clic en la opción del segundo botón que me permite copiar el texto seleccionado. Luego le voy a poner un enter y me voy a ir nuevamente a esta misma herramienta de a esta caja de herramientas portapapeles y voy a agregarle el botón o voy a hacerle clic en el botón pegar. Y miren, automáticamente me ha copiado el texto de forma idéntica, mejor dicho, de forma igual. O sea, me ha clonado esta línea de texto aquí abajo. Muy bien. Pero, ¿qué pasaría si yo copio aquí y ya no le hago clic en este botón, sino
voy a hacer clic en la flechita que está debajo de pegar. Y miren, hay 4 opciones adicionales de pegado. Y muchos de nosotros no conocíamos. Solo sabíamos que se pegaba, se copiaba y se pegaba. Pero miren, la primera opción me dice mantener el formato de origen. O sea, me está diciendo que con la primera opción, si voy a pegar lo que he copiado, va a pegarlo tal como está al inicio. Luego, dice en la siguiente, cambiar de formato. A ver, vamos a hacer la opción de pegar. Y miren, ha cambiado de formato y no ha pegado nada. A ver, vamos a copiar nuevamente. Voy a copiar y me voy a ir acá y le voy a decir nuevamente cambiar de formato. Mira, ¿qué ha cambiado? Porque aquí no hay ningún formato establecido para que lo cambie. Entonces, es decir que yo estoy pegando en el vacío. Voy a utilizar la siguiente opción. Y esta me dice, eso lo que has seleccionado, pégalo como imagen. Y miren, esto ya es una imagen. Y cuando es una imagen, ya no me permite editar el contenido. Entonces, esa es la otra forma de pegado. Y la cuarta y última es el pegado de solamente el texto. Conservar solamente el texto, porque aquí no encontramos más que texto. Ahí está, jóvenes. Esas son las formas de pegado, de copiado y pegado que nosotros podemos tener. Pero, profesor, lo que yo quiero o lo que yo estoy visualizando es, a ver, quiero que este mismo formato, así como está con los colorcitos, con su sombra, con su subrayado, quiero que esté el nombre del profesor. ¿Y desde dónde lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer subrayado? ¿De nuevo lo voy a poner? No, joven. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es un tipo de copiado especial. El copiado especial va a hacer referencia a la escobita. Como muy bien sabemos, en casa la escoba ¿para qué sirve? Para barrer. Entonces le voy a hacer clic en la escobita. Ahora mira, el cursor de mi mouse ya está con la escobita. Ahora le voy a decir, de este texto, su formato lo estamos barriendo y lo vamos a generalizar a esto. Y miren, lo he barrido y automáticamente se ha convertido o se ha puesto con la misma configuración, con los mismos efectos, con el mismo iluminado, con el mismo subrayado. Entonces, la opción de la escobita solamente me permite copiar toda la configuración que tiene el texto. Yo lo puedo seleccionar o puedo copiar el formato de esto y aplicarlo al otro y no modificar el contenido, pero sí la apariencia de cómo se va a mostrar toda esa línea de texto. Ahí está. Y tenemos la otra herramienta que significa cortar la tijerita. La tijerita corta y no repone, ¿verdad? Si lo corto, lo he eliminado y eso que he cortado y se ha eliminado, lo puedo pegar en otra parte. O sea, la tijerita saca un determinado texto seleccionado y lo puede llevar a otro lugar que mejor sea conveniente insertar ese texto dentro de nuestro documento. Entonces, esa es lo que nos permite, o estas acciones son las que nos permite realizar la ventana de portapapeles o la caja de herramientas de portapapeles. Entonces, si yo quiero ver qué opciones hay, miren, todo lo que he copiado anteriormente en el historial se ha ido almacenando. Entonces,
¿Qué indica esto? Que las veces que nosotros copiamos alguna característica en nuestro documento, si nosotros hacemos clic en la flechita del iniciador del diálogo, nosotros podemos visualizar qué cosas hemos seleccionado y qué cosas hemos pegado dentro de nuestro documento. Esto es como un historial de todo lo que hemos ido copiando y pegando. En este caso se ha quedado de otros trabajos también que yo he realizado. Ahora, si ya no quiero verlo, lo puedo decir en borrar todo o pegar todo. En este caso, borrar todo. ¿Eso qué significa? Mi portapapeles está limpio. Ahora voy a hacer clic a esto, voy a seleccionar y le voy a decir copiar. Y de seguramente si yo habilito esta ventanita, miren, ya se ha copiado eso, ya se ha agregado al portapapeles. Ahora voy a seleccionar esto y le voy a decir copiar. Mira, también ya se ha agregado al portapapeles. Más arriba voy a copiar esto y también lo voy a copiar. Entonces, miren, el historial de mi portapapeles se va a ir acumulando. Y digamos, voy a hacer el caso. Aquí le voy a poner un enter, voy a generar una línea y quiero pegar esto. Con tan solo hacer clic, el texto que en algún momento he copiado se va a insertar en el lugar que yo lo voy a elegir para pegar. Entonces, eso sería nuestra sesión de clase del día de hoy. Si hubiera preguntas, dudas, levante la mano y formule para poderles absolver sus preguntas. A ver, Valeria dice, si es muy cierto, sé un poquito, pero ya he aprendido cosas nuevas aquí. El curso de eso se trata. A ver, todos por el chat me indican qué es lo que ha quedado en duda o todo ha estado claro en esta primera sesión de clases. Muy bien. Aquí a María Patricia dice, ¿dónde está la tijera? La tijera está en portapapeles. Aquí en la primera ubicación. Muy bien, entonces nuestra clase del día de hoy estaríamos terminando. Le voy a dar pase a la coordinadora del curso.